tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Esta es la 11ª parte de la serie titulada Efesios. En el cúmulo de las 2 temporadas sería la parte número 31. Es decir, hemos estado por alrededor de 7 meses con las evidentes pausas intercaladas, estudiando lo que en la Biblia está relacionado con los Efesios. Y nuestro punto de partida fue el libro de los Hechos, en el que iniciamos desde una precuela en la que estudiamos lo que fue el ministerio de Pablo en Corinto, luego vimos todo el ministerio de Pablo en Éfeso, hasta llegar a aquel momento en el que Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto. Y actualmente nos encontramos estudiando la sección teológica de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Tengamos presente que los capítulos del 1 al 3 de la carta son predominantemente teológicos y los capítulos del 4 al 6 son predominantemente prácticos. Cuando lleguemos a finalizar la totalidad de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, concluiremos la serie abordando el mensaje del deslumbrante Cristo glorificado a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Este mensaje obviamente lo encontramos en la primera de las cartas a las 7 iglesias del Asia Menor. En este momento nos encontramos prácticamente a la mitad del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, que vendría a ser también la mitad de la parte teológica de la carta. Y esta carta es tan relevante que es considerada como el tratado del cristianismo por excelencia. Si alguien quiere saber cuál es la doctrina del cristianismo, de qué se trata el cristianismo, cómo se vive y se practica el cristianismo, la carta de los Efesios es el recurso maravilloso que tenemos en la palabra de Dios para poder ver todo esto. Este capítulo 2 está conformado por 2 grandes secciones que tratan acerca de 2 temas predominantes en la teología de Pablo, los cuales son la vida en Cristo en los versículos del 1 al 10. Hoy estudiaremos el versículo 10 como tal y terminaremos esta primera sección y luego pasaremos a la unidad en Cristo en los versículos del 11 al 22. La semana anterior profundizamos en uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte o gloríe. Y comprendimos que estos 2 versículos nos brindan el resumen más convincente y condensado de la dinámica de la salvación que podemos encontrar en todas las Sagradas Escrituras. En esta ocasión estudiaremos el versículo 10 del mismo capítulo 2, el cual, como ya se los he dicho, concluye la primera sección del capítulo 2, la cual trata de la vida en Cristo, o dicho de otra manera, la nueva vida en Cristo. El título de este mensaje es El poema de Dios. Por favor, repitan conmigo: el poema de Dios. Vamos a entender el porqué de este título mientras vayamos avanzando en el transcurso de la prédica. El versículo 10 que estudiaremos a continuación está íntimamente relacionado con el versículo 9 que lo antecede, ya que continúa con la enseñanza acerca de las obras. En el versículo 9 Pablo ha enfatizado contundentemente que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe o jacte,
Y esto significa que la salvación es el regalo otorgado por Dios sin la contribución de ninguna obra humana. La totalidad de la salvación es obra de Dios y nada en la salvación es obra nuestra. Ahora bien, luego de declarar esto, Pablo continúa diciendo en el versículo 10, que será nuestro texto base para esta predicación. Leámoslo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este versículo conforma una sola oración gramaticalmente de 19 palabras en el texto griego. Observen que la primera parte del versículo tiene que ver con la soberanía de Dios, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, el Dios soberano dispuso hacer de nosotros su hechura, creados en Cristo Jesús. Nosotros no dispusimos eso, es su soberanía la que nos hizo su hechura y nos creó de nuevo en Cristo Jesús con el propósito de que hiciéramos buenas obras. Ahora, la segunda parte del versículo tiene que ver con la responsabilidad humana, las cuales, estas buenas obras, Dios las dispuso de antemano a fin de que nosotros las pongamos en práctica. Entonces, la segunda parte del versículo tiene que ver con la responsabilidad humana. Aquí vemos una combinación maravillosa de lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad de los seres humanos. Entonces, si bien no somos salvos por obras, Dios sí quiere que todo cristiano que ha sido salvado tenga una nueva vida en Cristo que esté llena de buenas obras. La secuencia del sentido es esta: no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Entonces, no por, pero sí para. No perdamos de vista que este versículo 10, que es nuestro texto base, es el que cierra la primera sección del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, que trata de la vida en Cristo. Por consiguiente, es conveniente que recapitulemos lo que hemos visto a lo largo de estos 10 versículos, para lo cual los invito a leer esta sección y refrescar en nuestras mentes y corazones el contenido de la misma. En los versículos del 1 al 3, Pablo describe el estado de muerte universal de la humanidad sin Dios, la cual se encuentra esclavizada bajo un triple dominio: el del mundo caído, Satanás y los deseos pecaminosos. Y por consiguiente, esta humanidad sin Dios es objeto de la ira de Dios. Leamos los versículos del 1 al 3. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. A continuación, en los versículos del 4 al 7, Pablo explica cómo Dios, por su gracia, concede a estos muertos espirituales una nueva vida en Cristo. Pablo resalta que la base de esta nueva vida en Cristo es el gran amor y la misericordia de Dios. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Pablo repetirá esta misma frase en el versículo 8 con el fin de explicarla. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Esto es lo que conocemos como cristología participacionista, porque al pasar de la muerte a la vida, hemos participado de la resurrección de Cristo, y al ser sentados espiritualmente en las regiones celestiales, hemos participado también de la exaltación de Cristo. Entonces, dicho de una forma corta, hemos sido co-resucitados y co-exaltados con Cristo. A continuación, Pablo dice que la iglesia es la máxima muestra de la riqueza de la gracia de Dios. Versículo 7, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. En los versículos 8 y 9 hallamos una idea central de la teología de Pablo, que es un resumen de la doctrina bíblica de la salvación. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Por favor, repitan conmigo lo que está subrayado: no por obras. La salvación es completamente un logro de Dios, un puro regalo de Dios. La salvación es obra de Dios de principio a fin.
En el versículo 10, Pablo concluye esta primera sección del capítulo 2 diciendo que somos salvos para vivir una vida totalmente diferente en Cristo, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Por favor, repitan conmigo lo que está subrayado en este versículo 10: para buenas obras. Insisto en esto debido a que es sumamente importante. Noten el contraste complementario que hacen estas dos expresiones: no por obras y para buenas obras. Entonces podemos entenderlo así: no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Quiero invitarlos a profundizar en este versículo 10, que es nuestro texto base, por medio de dos puntos que presentaré a manera de pregunta. La primera pregunta, que es también el punto número 1, es: ¿qué significa ser hechura de Dios? ¿Qué significa ser hechura de Dios? Leamos nuevamente la primera parte del versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra para hechura aquí en griego es poiema. ¿Le suena parecida a alguna palabra castellana? Poiema. ¿A cuál palabra le suena parecida? A poema. Efectivamente, esta es la palabra de la cual nosotros tenemos el término castellano poema. Literalmente Pablo dice que somos el poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra griega poiema tiene la connotación de obra de arte, de un producto poético. Esta palabra poiema va seguida de la palabra creados. Este es el verbo griego ktitzo, crear, que se usa solo para Dios, porque solamente Dios puede crear verdaderamente. Entonces, vemos que la palabra poema va seguida de la palabra creados, pero que la palabra poema y la palabra creados van seguidas de la fórmula paulina por excelencia, la cual es en Cristo, ¿verdad? Una y otra vez les he estado recalcando a lo largo de esta serie acerca de expresiones como en Cristo, en el Señor, en Cristo Jesús, en Él, en el amado, que son variaciones de esta fórmula paulina que aparece en más de 200 ocasiones en los escritos de Pablo y que resalta la unión del creyente con Cristo. En la carta a los Efesios hallamos esta fórmula paulina no menos de 35 veces, haciendo de la carta a los Efesios el documento bíblico o el libro bíblico donde más aparece esta fórmula. Entonces ahora Pablo usa esta fórmula en Cristo para decir que somos el poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es en Cristo Jesús que somos entonces una nueva creación, convirtiéndonos así en el poema, la obra de arte de Dios. En el principio Cristo, el Logos, la palabra o verbo de Dios, creó todo cuanto existe. El prólogo del Evangelio de Juan, que todos conocemos en los versículos del 1 al 3, dice: en el principio ya existía el verbo. La palabra allí es logos, que puede también traducirse como palabra. Y el verbo logos o palabra estaba con Dios, y el verbo logos o palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio, y ojo con el versículo 3. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. El himno de la iglesia primitiva que Pablo registra en la carta más afín a los Efesios, me refiero a Colosenses en el capítulo 1, en las primeras estrofas, los versículos 15 y 16, dice así: Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Acabamos de leer lo que es música de la iglesia primitiva, de nuestros hermanos en el primer siglo. Obviamente no tenemos registro de la melodía, pero sí de la letra. ¿Y cuánto debemos aprender nosotros, los que componemos música en la actualidad, de letras como estas, que hablan de una cristología tan hermosa? Ahora, el Cristo preexistente hizo la creación en 7 días. Y luego, al venir a este mundo como el Cristo encarnado, hizo una nueva creación también en 7 días. Me refiero a los 7 días de su pasión, muerte y resurrección. ¿Cuántos días tomó la creación? 7. ¿Y cuántos días duró la pasión de Cristo? 7 días. Entonces 7 días para hacer la primera creación y 7 días para hacer una nueva creación.
Dicho de otra manera, en el principio el Logos, la palabra o el verbo de Dios, creó todo cuanto existe. Y cuando este mismo Logos, palabra o verbo se encarnó, hizo una nueva creación. Entonces, así como al principio Cristo creó el universo de la nada, ex nihilo, así también crea seres espirituales nuevos y vivificados a partir de criaturas muertas y pecadoras. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, Pablo lo explica así: por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿ven la fórmula paulina nuevamente aquí? En Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esta nueva creación lograda por Cristo es el poema, la obra de arte de Dios. Tú y yo, que antes estuvimos muertos en transgresiones y pecados, que éramos esclavos del mundo caído, Satanás y nuestros deseos pecaminosos, pero que hemos sido resucitados con Cristo y estamos sentados espiritualmente con Él en las regiones celestiales, somos ahora el poema, la obra de arte de Dios, creados en Cristo Jesús para tener una nueva vida en Él que esté llena de buenas obras. Ahora bien, la palabra poema en griego no se limita a lo que en español conocemos como poema, sino que su significado se extiende a toda obra de arte en general. Poema podría implicar una escultura, una canción, una pintura, una obra de arquitectura, una obra literaria, un poema obviamente, o una pintura, entre otros. Lo que Dios ha hecho de nosotros en Cristo es su obra maestra. Se lo repito, lo que Dios ha hecho de nosotros en Cristo es su obra maestra. Es por eso que los eruditos que trabajaron la versión de la Nueva Traducción Viviente presentan este versículo de la siguiente manera: pues somos, observen que en lugar de hechura, ellos ponen la obra maestra, porque lo que ahí dice es poema en griego. Entonces, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dile a la persona que está a tu lado: tú eres la obra maestra de Dios. Es por eso que titulé esta prédica como el poema de Dios. Nosotros somos el poema de Dios, somos su obra maestra. ¿Cuán grandioso y profundo es esto? ¿Entendemos realmente lo que significa? ¿Podemos realmente asimilarlo? Intentémoslo. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión proclama la obra de sus manos. Las galaxias, las constelaciones, las estrellas, nuestro sistema solar son obra de Dios. Sin embargo, por maravilloso que sea el cosmos, este no es la obra maestra de Dios. Podemos contemplar las estrellas, las constelaciones, deleitarnos en estas, pero debemos recordar que por hermosas que sean, no son la obra maestra de Dios. Las montañas, los volcanes, los valles, los desiertos, la selva, los bosques, los árboles, la vegetación, los ríos, lagos y océanos, son todos obras de Dios, pero no son la obra maestra de Dios. El ser humano es sin duda la cúspide de la creación, ya que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el ser humano por sí solo no es la obra maestra de Dios de la que habla Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10. En el desenlace de la creación vemos que el libro de Génesis dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Aunque todo esto que Dios hizo era bueno en gran manera, lo cierto es que nada de lo que hizo en esta primera creación era aún su obra maestra. La obra maestra de Dios requirió no de una sola creación, sino de una segunda creación. El Dios creador que hizo la primera creación se hizo criatura para morir en la cruz y resucitar al tercer día, logrando así hacer una segunda creación para finalmente hacer de nosotros su obra maestra. La obra suprema de Dios, la obra maestra de Dios, es un ser humano que, a pesar de haber estado muerto en sus transgresiones y pecados, ha sido vivificado en Cristo.
Es decir, la obra maestra de Dios es una persona que ha sido objeto de las dos creaciones de Cristo. El creyente experimenta dos creaciones, una física y una espiritual. Se los digo así, el creyente experimenta dos creaciones, tanto un nacimiento natural como un nacimiento espiritual. Cuando Nicodemo el fariseo le preguntó a Jesús qué era lo que el ser humano debía hacer para ser salvo, entre otras cosas Jesús le respondió: no te sorprendas de que te haya dicho o de que haya dicho tienen que nacer de nuevo. La palabra de nuevo ahí es en griego anothem, que significa también de arriba. No te sorprendas de que haya dicho tienen que nacer de arriba, tienen que nacer de nuevo. Hay una nueva creación. ¿Te das cuenta ahora de que las obras maestras de Dios somos el resultado de dos creaciones? Es nuestro mismo Creador el que hizo de nosotros una nueva creación. Como las obras maestras de Dios hemos pasado por una segunda creación en Cristo Jesús y por esto somos nuevas criaturas en Él, que ahora estamos destinados a hacer buenas obras. Pero ¿por qué Dios haría de quienes no fuimos más que muertos espirituales su obra maestra al darnos una nueva vida en Cristo? La respuesta parece estar en el versículo 7 de nuestro texto base. Dice, para mostrar, por favor repitan conmigo, mostrar. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Las obras maestras se muestran y se muestran por la posteridad. Cristo nos muestra a nosotros como su iglesia por todos los tiempos venideros, como la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Él. Varios de ustedes son artistas que han sido galardonados tanto nacionalmente como internacionalmente en diferentes ramas del arte. Y saben ustedes que las obras maestras son para ser mostradas y para ser preservadas también a lo largo del tiempo. Es por esto que tenemos exposiciones de arte. Recientemente un miembro de nuestra iglesia estuvo exponiendo sus fotografías artísticas de aves. Es por eso que tenemos museos, para preservar a través del tiempo obras maestras. Cristo no solamente ha hecho de nosotros nuevas criaturas, sino que además nos ha colocado de alguna manera en su vitrina divina para exponer su arte salvadora y transformadora, tanto al mundo como al cielo. Él ha hecho de nosotros sus obras maestras para que manifestemos y testifiquemos las riquezas de su gracia, su misericordia y su amor, tanto al cielo como a la tierra. Esto es congruente con la gran comisión de Jesús. Debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, porque somos las obras maestras de Dios que testificamos lo que Él puede hacer con un muerto en transgresiones y pecados, al darle una nueva vida en Cristo. Somos las obras maestras de Dios que testificamos acerca de la libertad completa que Él puede darle a alguien que antes estuvo triplemente esclavizado por el mundo, por Satanás y los deseos pecaminosos. Asimismo, el hecho de que somos las obras maestras de Dios conlleva algunas implicaciones importantes sobre cómo debemos vernos a nosotros mismos. Nuestra identidad está basada en que en Cristo somos las obras maestras de Dios. En Cristo tenemos un valor incalculable. Esta gran verdad puede ser difícil de asimilar, ya que existimos en frágiles cuerpos humanos que se van desgastando y que son afectados por el ajetreo, el estrés y las dificultades presentes. A algunos de nosotros nos han sucedido cosas que nos hacen dudar de nuestro valor. Pero lo cierto es que cómo nos sintamos y cómo nos veamos a nosotros mismos podría no ser congruente con la realidad divina. Porque la verdad divina es que ante los ojos de Dios somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, podría ser que yo no me sienta como una obra maestra, o no me perciba a mí mismo como una obra maestra, especialmente con esta panza. Y
Y cuando me veo en el espejo que ya me estoy haciendo mayor y se me está cayendo el pelo. Pero recuerdan que le dijo Dios a Samuel que Dios no mira lo que el hombre ve, sino que Él mira el corazón. Y esta obra maestra de Dios trasciende nuestro cuerpo físico. Por eso no importa cuántas etiquetas negativas nos hayan puesto, ni cuántas situaciones adversas, enfermedades o maltratos y traumas nos hayan marcado. Nuestra realidad es que hemos sido sellados por el Espíritu Santo prometido, y eso es lo que realmente nos define. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículos 16 y 17: por tanto no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Esta es la naturaleza de las obras maestras de Dios. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Las obras maestras de Dios somos aquellos que, independientemente del desgaste y los padecimientos físicos, las pruebas, las dificultades y sufrimientos, somos renovados continuamente por el Espíritu Santo en nuestro interior. Es decir, una obra maestra de Dios tiene dentro al Espíritu Santo de Dios. Como las obras maestras de Dios, no debemos rebajarnos entonces ni degradarnos con actitudes, palabras o comportamientos pecaminosos. Tampoco debemos devaluar a las otras obras maestras de Dios. Me refiero a nuestros hermanos y hermanas. Así es, el hecho de que somos las obras maestras de Dios conlleva implicaciones importantes sobre cómo debemos tratar a los demás, cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Debemos tratar a los demás creyentes como lo que son, obras maestras de Dios. ¿Cómo se trasladan las obras maestras de los museos? Con cuidado, con seguridad. ¿Cómo se trata entonces a una obra maestra de Dios? Incluso llevémoslo más allá. Debemos ver a los perdidos como obras maestras de Dios en potencia, o como potenciales obras de Dios. Es por eso que debemos darles a conocer a ellos el Evangelio de Cristo, para que al igual que nosotros pasen de muerte a vida y lleguen también a ser las obras maestras de Dios. Una vez le preguntaron al gran artista Miguel Ángel qué estaba haciendo mientras tallaba una roca sin forma, y él respondió: estoy liberando un ángel de esta piedra. Donde todos los demás veían solamente una roca sin forma, el gran artista Miguel Ángel divisó una obra de arte. Y por cierto, fue de una roca de donde Miguel Ángel sacó su obra maestra. De la misma manera, donde todos los demás ven solamente un pecador perdido, Dios divisa su obra maestra. Eso es exactamente lo que Él ha hecho por nosotros y lo que aún sigue haciendo por aquellos que están muertos en transgresiones y pecados. Punto número 2 y final. ¿Qué requiere de nosotros ser la obra maestra de Dios? ¿Qué requiere de nosotros ser la obra maestra de Dios? Les recuerdo que la primera mitad del versículo habla de la soberanía de Dios, que nos hizo su hechura y que nos creó con el propósito de que hiciéramos buenas obras. Y que la segunda mitad del versículo habla de nuestra responsabilidad humana, la cual es poner en práctica esas buenas obras. Leamos la segunda parte del versículo, las cuales se refiere a las buenas obras que Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Esa es nuestra responsabilidad. La obra de salvación de Dios, al hacer de nosotros una nueva creación en Cristo, anula nuestras obras pecaminosas y hace posible que hagamos buenas obras. Cuando dejamos de vivir según la carne y vivimos conforme al Espíritu, el resultado son buenas obras. Las buenas obras no son opcionales, sino que son el fruto de nuestra nueva naturaleza en Cristo. ¿Cómo sé si alguien ha nacido realmente de nuevo? ¿Cómo sé si alguien ha experimentado una nueva conversión? Si alguien es una nueva criatura. Jesucristo lo dijo así en el Sermón del Monte: por sus frutos los conoceréis. Si hay buenas obras, entonces sabré, esta persona fue salva no por obras, pero sí para buenas obras.
y el resultado de su conversión son las buenas obras. Entonces, el estilo de vida de alguien que pasó de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de la condenación a la salvación, es de buenas obras. La cualidad esencial de la nueva vida en Cristo son las buenas obras. Abbott dice acertadamente que las buenas obras están involucradas en la nueva vida como una condición inseparable. Es decir, nuestra nueva vida en Cristo y las buenas obras son inseparables, son parte la una de las otras. Entonces, esto nos lleva a comprender que las buenas obras no producen la salvación, pero sí son evidencia de la salvación. Las buenas obras no son el mecanismo de la salvación, sino su resultado. Esta paradoja de una salvación que es completamente un regalo de Dios y que luego de que la hemos recibido requiere todo de nosotros, no es tan fácil de comunicar. Se lo repito, esta paradoja de una salvación que es completamente un regalo de Dios, pero que luego de que la hemos recibido requiere todo de nosotros, no es tan fácil de comunicar. Y es que una vez hemos sido salvados, nuestra vida ya no se trata de nosotros mismos, ya que se resume a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo, para que hagamos entonces las buenas obras que Él dispuso de antemano que pusiéramos en práctica. En otras palabras, eres salvo no por obras, pero una vez que eres salvo, se requieren de ti todas las buenas obras y de mí también. Somos salvos no para nuestro propio beneficio, sino para servir con nuestras buenas obras a Dios y al prójimo. Es por medio de buenas obras que Cristo edifica su iglesia y sigue buscando a los perdidos. Y esto lo hace a través de nosotros, porque somos su cuerpo. Leamos nuevamente el versículo 10, que es nuestro texto base, pero ahora en la versión de la Biblia de las Américas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y quiero llamar su atención sobre la palabra anduviéramos, que se puede traducir también como camináramos. El griego dice que Dios preparó anticipadamente un camino para que pudiéramos andar por él. Eso es lo que hemos llamado el caminar cristiano. Los creyentes de la iglesia primitiva fueron conocidos antes que como cristianos como los del camino. El camino de las buenas obras estaba preparado para nosotros incluso antes de la creación del mundo. Así es, Dios nos eligió y predestinó antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta santidad y pureza dan como resultado las buenas obras que glorifican a Dios. Nuestras buenas obras no son accidentales, ni son el resultado de la improvisación, ni de la casualidad, ni tampoco del esfuerzo humano, del mero esfuerzo humano, sino que nuestras buenas obras son el cumplimiento del plan eterno de Dios. ¿Se dan cuenta de esa profundidad? Es por eso que nosotros no tenemos ni siquiera mérito alguno cuando hacemos buenas obras. ¿Qué podíamos producir en nuestra naturaleza muerta? Transgresiones y pecado. Al ser nuevas criaturas en Cristo, al ser las obras maestras de Dios, entonces ahora el Espíritu Santo vive en nosotros y el fruto del Espíritu Santo nos hace producir buenas obras. ¿Qué gloria podemos tener nosotros? Ninguna. Y fue en la misma eternidad pasada que Dios determinó anticipadamente este camino de buenas obras en el que andamos hoy. Es decir, si hoy tú estás caminando en buenas obras, tienes que saber que lo que ves en tu tiempo presente surgió desde antes de la fundación del mundo como el plan de Dios para ti. Antes de crearte, Dios había determinado el camino de buenas obras por el cual andas hoy. Esto nos lleva a comprender que cada uno de nosotros tiene una descripción de trabajo eternamente diseñada que incluye la tarea a realizar, la capacidad de desempeño y el lugar para servir. Quiero volverlo a leer porque es sumamente profundo y hermoso. Cada uno de nosotros tiene una descripción de trabajo diseñada desde la eternidad pasada que incluye la tarea a realizar, la capacidad de desempeño y el lugar para servir.
Dios sabe cuál es la tarea que te ha asignado. Y antes de crearte, Él sabía cuál era esta tarea, por eso te diseñó como lo hizo. Cuando Él te creó con ciertas capacidades y con ciertas características que te conducen a cumplir con esa tarea. Pero además, Dios también determina el lugar en el que le servimos. No nacimos en este país por casualidad, o no nacimos en el país donde nacimos por casualidad. Y no estamos hoy aquí, en esta región del mundo, por una mera cuestión de suerte o azar. Dios ha determinado todo esto desde antes de crear el mundo. Esto es lo que hemos denominado muchas veces como el llamado de Dios. Y el llamado de Dios lo tenemos todos. Gracias a la Reforma Protestante ya no hay élites entre nosotros. Todos somos hermanos. Ya no hay un clero arriba del pueblo. No, todos somos hermanos en Cristo. Y es por esto que podemos estar seguros de que todos tenemos un llamado de Dios. Todos tenemos un ministerio. En sentido figurado te digo que quizá prefieras Jerusalén, quizá es más linda Jerusalén, la ciudad santa, quizás más bonito donde está el templo, pero es en la difícil Babilonia donde glorificarás más a Dios si Él te ha llamado allí. Y para aquellos que prefirieron quedarse en Jerusalén, vieron su destrucción total. Y hasta la fecha siguen sin un templo. Lo que estoy tratando de decirte es que no siempre estamos en el lugar que quisiéramos, pero sí estamos en el lugar donde podemos glorificar más a Dios, porque Él es el que nos ha puesto en dicho lugar. Y cualquiera que sea la tarea a la que Dios te haya llamado, puedes estar seguro de que serás equipado por Él. En su carta pastoral a Tito, Pablo dice, pues Él, Cristo, se entregó a la muerte por nosotros para liberarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado. También lo hizo para que seamos su propio pueblo, ocupado siempre en hacer buenas obras. La iglesia de Jesucristo es el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Y este pueblo de Dios en el nuevo pacto que somos nosotros, somos un pueblo celoso de buenas obras. Estamos ocupados siempre en hacer buenas obras, porque esa es nuestra nueva naturaleza en Cristo. Somos el poema de Dios, la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Estas obras o buenas obras que Dios dispuso desde la eternidad pasada para que anduviéramos o camináramos en ellas. Ahora bien, Pablo inició esta sección diciendo que como muertos espirituales andábamos o caminábamos en transgresiones y pecados. Y ahora termina esta sección diciendo que andamos o caminamos en buenas obras que Dios preparó desde la eternidad. ¿Ven la gran diferencia? Hay un punto de contraste al inicio y al final. El contraste entre nuestra vida pasada y nuestra vida presente, entre nuestra vieja naturaleza y nuestra nueva naturaleza, es absolutamente radical. Hemos pasado de muerte a vida, de esclavitud a libertad, de condenación a salvación, de pecado y transgresiones a buenas obras. Dios ha hecho de nosotros sus obras maestras. Y como las obras maestras de Dios, debemos practicar las buenas obras que Dios dispuso de antemano, desde la eternidad, para nosotros. La buena noticia es que aquel que empieza la buena obra es fiel en completarla. Ya en este momento somos obras maestras, pero somos obras maestras en proceso de perfeccionamiento. Dios sigue trabajando en nosotros. Entonces, ¿somos obras maestras ya? Sí. Pero el artista
sigue trabajando en sus obras maestras. El Creador sigue haciendo su obra en nosotros. Y cuán hermoso es descansar en esto. Que el artista que empezó la buena obra es fiel y permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad para completarla. Somos obras maestras y seguimos siendo imperfectos. Somos obras maestras para buenas obras y seguimos luchando con el pecado que habita en nosotros. Pero seguimos en proceso. Y Dios no dejará ninguna obra maestra inconclusa. Y ninguna obra maestra es resultado de la casualidad ni de la suerte. Dios no está improvisando contigo ni conmigo. No hay nada aleatorio. No hay nada al azar. Hemos sido planificados desde la eternidad. No solo como las obras maestras de Dios, como resultado de dos creaciones, sino también que como obras maestras de Dios haríamos las buenas obras que Él había establecido desde la eternidad para que anduviéramos en ellas. Entonces el camino en el que andamos, por más difícil o cuesta arriba que pueda presentarse delante de nosotros, es un camino que debemos recordar. Dios estableció desde la eternidad para que allí nosotros demos fruto con las buenas obras, que no son para vanagloria nuestra ni para un beneficio egoísta nuestro, sino que estas buenas obras son para el bien del propósito de Dios, de la causa de Dios. Estas buenas obras son para servir a Dios, adorar a Dios y para servir a nuestros hermanos, para alcanzar a los perdidos, para que la iglesia de Cristo siga siendo edificada. Así es que, obras maestras de Dios, les pido que se pongan de pie un momento, vamos a orar. Señor, te damos gracias por hacer de nosotros tu poema, tus obras maestras. Señor, hoy entendemos que no se trata de cómo nos veamos a nosotros mismos, tampoco de cómo nos sintamos, sino de cómo tú nos ves, de lo que tú has hecho de nosotros a través de dos creaciones. Una creación de la cual nacimos naturalmente y una nueva creación de la cual nacimos espiritualmente. Señor, gracias por hacer de nosotros nuevas criaturas en Cristo Jesús. Gracias porque así como hiciste el universo de la nada, ex nihilo, también de personas muertas espiritualmente en transgresiones y pecados, tú hiciste nuevas criaturas al grado de hacer de nosotros tus obras maestras para que podamos hoy caminar en las buenas obras que tú determinaste desde la eternidad que hiciéramos. Señor, henos aquí, reconociendo que en nuestras propias fuerzas jamás podríamos producir buenas obras, pero que es tu Espíritu Santo que ha hecho morada en nosotros, el que nos lleva a dar ese fruto. Ayúdanos, Señor, a vivir este cristianismo, a andar en este caminar cristiano de las buenas obras, que podamos mostrarnos al mundo como esas obras maestras que tú has determinado que mostremos para toda la posteridad las riquezas de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor y tu bondad. Señor, gracias por mis hermanos. Te ruego que los uses como tus instrumentos, que sus buenas obras te glorifiquen, te adoren. Y también, Señor, que sus buenas obras sirvan a sus hermanos, que sus buenas obras alcancen a los que aún están perdidos en ti, para que estos que están muertos en sus delitos y pecados puedan llegar también a ser obras maestras de Dios en esa segunda creación, ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Señor, a ti te damos gloria y honra y te damos toda nuestra gratitud, porque sabemos que ya somos obras maestras, pero que sigues trabajando en nosotros. Somos obras maestras, pero no obras terminadas. Y te agradecemos que la conclusión de esta obra no dependa de nosotros, sino de ti, porque el que empezó la buena obra es
fiel en completarla, a pesar de nuestra infidelidad. Aun cuando nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Y por eso te decimos, Señor, haz de nosotros lo que tengas que hacer. Aquí estamos, perfecciónanos y úsanos para tu gloria y tu honra y para el bien de nuestros hermanos y de los perdidos. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Dile, confesando con tus labios y creyendo con tu corazón: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Creo en tu resurrección, que has vencido a la muerte, y recibo el regalo de la vida eterna. Señor, haz de mí un instrumento en tus manos. Señor, ya no quiero servir al pecado, quiero servirte a ti y a mis hermanos. Señor, gracias por hacer de mí tu poema, tu obra maestra. Cámbiame para que yo pueda hacer esas buenas obras que te glorifiquen. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El nombre sobre todo nombre, el único nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, Jesús, nuestro Jesús, que hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.